Estamos trabajando la deflactación, ¿no? Como ya dijimos hace un ratito, o la anterior clase, la deflactación no es más que un proceso, ¿no? De convertir valores nominales en valores reales. Pero ¿cómo explicamos esto? Entonces, como habíamos dicho, es siempre necesario para trabajar y hacer cualquier análisis en economía, es necesario convertir, ¿no?, los valores nominales en valores homogéneos, ¿no? O sea, expresar los montos monetarios nominales en unidades homogéneas. Esto quiere decir también unidades reales, ¿no? Esa transformación recibe el nombre de deflactación y con ella se pretende eliminar exclusivamente el efecto de alteración en los precios. O sea, el efecto de los precios es muy importante, no hay que tomar en cuenta eso. Cuando se desea transformar unidades monetarias heterogéneas, o sea, unidades de cada periodo, en unidades monetarias homogéneas o unidades del periodo base, y permitir de este modo la comparación en el tiempo, el primer recurso al cual se apela es expresar los montos monetarios nominales en unidades de moneda extranjera de valor más o menos estable, dólares, libras, etc. A veces eso es lo que sucede, ¿no? O sea, eh, para hacer que, digamos, tengamos solidez, digamos, en los valores, a veces se utilizan unidades monetarias extranjeras de tal manera que esto dé, digamos, una cierta estabilidad a los valores que tengamos, ¿no? A los montos monetarios. Y por eso es que se va utilizando dólares, libras, ¿no? Ustedes, si se han puesto a pensar un poquito, nuestros indicadores de la economía boliviana, en muchos de los casos se da en términos de dólares, ¿no? Eso en el sentido de que para darle, digamos, un valor real a la producción, a la actividad económica, entonces se utilizan dólares, ¿no? Los dólares. Ahora, ¿por qué los dólares? Porque, bueno, los dólares son una moneda extranjera de aceptación mundial, pues, ¿no? Donde no quieren los dólares, digamos. Si nos vamos de aquí no sé, a cualquier parte del mundo con nuestros dólares, no tenemos mayores problemas, ¿no? Porque siempre nos van a aceptar. Pero si nos vamos de aquí a cualquier parte del mundo en bolivianos, ¿quién conoce a los bolivianos, especialmente por Asia, digamos, ¿no? Inclusive Europa. Entonces, nuestros bolivianos no tienen valor, pues, en el exterior, ¿no? No es una moneda que se conozca. Ahora, la mecánica de la deflactación implica dividir los montos monetarios nominales por el índice de precios. Esto es muy importante, ¿no? O sea, el determinar el valor real simplemente hay que convertir o hay que dividir, ¿no?, los valores nominales entre un índice de precios además adecuado, multiplicado por 100. Es decir, si en el año N se tiene un valor nominal, ¿no?, y un índice de precios, esto es lo que tenemos, ¿no? Si en el año N tenemos un valor nominal y un índice de precios, perdón. Hola Hermindo, buen día. ¿Qué tal? No, dime. Sí, ya. Sí, no, ya te lo he firmado todo. Sí, a las 8 si quieres andar, ya puedes recoger aunque no, eso todavía falta firmar por el vicerrector se ha ido pues temprano.
Sí, sí, va a estar ahí, pero ahora en la mañana anda porque yo... Bien, entonces les decía, si en un determinado periodo, ¿no? Si tenemos en el periodo N, ¿no? Si en el año N, aquí estamos, ¿no? Si en el año N se tiene un valor nominal y un índice de precios, si en el año N, aquí ahora en la reglita de tres simples estamos, ¿no? Si en el año N tenemos un índice de precios y un valor nominal, ¿no? La pregunta es, ¿cuál sería el valor nominal expresado en unidades monetarias de igual poder adquisitivo que las del año base? Y entonces inmediatamente decimos, ¿cuál sería el poder adquisitivo, no es cierto? ¿Cuál sería cuál sería el valor nominal en unidades monetarias igual al poder adquisitivo que en el año base? Entonces, como el índice de precios es el que vamos a ir trabajando, y entonces la variación que se va a dar del valor nominal a un valor que va a estar expresado en términos del año base se va a llamar, en realidad ese es el valor real, ¿no? Entonces de aquí despejamos X y tenemos que el valor nominal dividido, mm, a ver, vamos a tener el valor nominal dividido entre el índice de precios multiplicado por 100, ¿no? O sea, de esta reglita simple simplemente estamos haciendo, ¿no? Aquí, lo que he hecho aquí es escribirlo de forma conmutativa, si quieres, ¿no? Ahora, el valor real es igual al valor nominal sobre el índice de precios multiplicado por 100. Es decir, ¿cómo voy a convertir un valor nominal en un valor real? Simplemente el valor nominal dividimos entre un índice de precios multiplicado por 100. A esto llamamos el proceso de deflactación. O sea, ¿cómo vamos a deflactar? O sea, ¿cómo vamos a convertir valores nominales en valores reales? Hay que tomar en cuenta los índices de precios. Al dividir el valor nominal entre el índice de precios, estamos convirtiendo los valores nominales en valores reales, ¿no? Ahora, desde otro punto de vista, dice, se justifica la deflactación pensando en los componentes de un valor, precio por cantidad. Claro, el valor no es más que el índice de precios, bueno, índice de precios por cantidad, ¿no? Ahora, el valor índice de precios por cantidad, y si de aquí nosotros definimos la cantidad es el valor dividido entre el índice de precios, y esto es valor real, ¿no? O sea, la cantidad es el valor dividido entre el índice de precios multiplicado por 100. Y el valor no es más que la suma de los precios por cantidades, ¿no? Entonces es necesario destacar que un proceso de deflactación conduce a valores reales que pueden tener dos interpretaciones. Básicamente estas son las dos interpretaciones, ¿no? O sea, cuando nosotros decimos ¿qué es la deflactación? Es el proceso para convertir valores nominales en valores reales. Entonces podemos tener dos interpretaciones. Una primera interpretación es un quantum, que es una expresión física, y otra interpretación es el poder de compra. ¿Y cómo interpretamos entonces el quantum? Miren, para ver el quantum, esta primera interpretación, lo que vamos a hacer es dividir el valor nominal entre el índice de precio. Valor está. Aquí tenemos un valor nominal dividido entre un índice de precios de Pasché. El valor nominal, ¿se acuerdan? No es más que la suma de los precios en el año N por las cantidades del año N. Y el índice de precios de Pasché es la suma de los precios del año N multiplicado por las cantidades. A ver, esto es de...
Esto está mal, ¿no? Si es de Paschet, debería ser Q, P sub n, Q sub n debería ser ahora. Esto podría cambiar. Sí, está bien. Entonces, el índice de precios de Paschet es el precio de ahora por la cantidad de ahora dividido entre el precio del año base por la cantidad de ahora, ¿no? Si nosotros multiplicamos extremos y medios y simplificamos, miren, este valor, con este se van a simplificar y nos va a quedar este denominador, nada más, ¿no? O sea, de hacer esto igual a P sub 0 Q sub n. Aquí multiplicando extremos y multiplicando medios, ¿no? Eso es lo que nos va a dar. O sea, multiplicamos medios, extremos, multiplicamos medios y el resultado es este. ¿Qué quiere decir entonces quantum? Quantum, que es una expresión física, básicamente, quiere decir que todo lo que producimos, o sea, todo lo que se produce en la economía, para que sea quantum, entonces está medido a precios o está valorado a precios del año base. O sea, todo lo que nosotros producimos en la economía, en este momento, por ejemplo, todo lo que producimos en la economía en este momento ha de estar valorado a precios del año base. Cuando esto sucede, cuando la producción que nosotros tenemos lo valoramos a precios del año base, se llama quantum, ¿no? Entonces, ¿y cómo llegamos a determinar el quantum? Simplemente dividimos el valor nominal entre el índice de precios de Paschet. Luego, bueno, los reemplazamos en base a las formulitas. El valor nominal es precio de ahora por las cantidades de ahora. Y el índice de precios es la variación de precios, ¿no? Vamos a tener el valor de ahora entre este valor que tenemos de las cantidades por el año base, ¿no? La variación de precios aquí en términos de las cantidades del año dado. Y haciendo operaciones nos va a dar precisamente esto. Entonces el quantum no es más, ¿no? que las cantidades producidas en la economía se valoran a precios del año base. A eso se llama quantum. Y la otra interpretación, que es el poder de compra, por ejemplo, para el valor de compra dividimos el valor nominal nuevamente entre el índice de precios de las PEIRES. En el primer caso por Paschet, ¿no? Y ahora de las PEIRES. Entonces, el valor nominal es P sub n por Q sub n. Y en el denominador tenemos el índice de precios de las PEIRES, es la suma de los precios de ahora por las cantidades del año base entre los precios del año base por las cantidades del año base. Si nosotros multiplicamos extremos y medios, esto no es más que un índice de cantidades de Paschet multiplicado por la suma de P sub 0 y Q sub 0. Es el valor del periodo base. O sea, el incremento de las cantidades que vamos a tener, esto, bueno, esto hay que volver a trabajar. Entonces, miren, ¿a qué se llama poder de compra? Miren, las cantidades lo estamos midiendo otra vez, o sea, el incremento de las cantidades lo estamos midiendo otra vez en valores, ¿no? Miren, es un valor del periodo base, en valores del año base. O sea, si tenemos valores del año base y eso lo afectamos al incremento de las cantidades,
¿no? Porque el índice de cantidades nos muestra la variación de cantidades, ¿no? Entre dos momentos en el tiempo, dos puntos en el espacio. Entonces, ese incremento de cantidades está valorado nuevamente por un valor en el periodo base. Y otra vez nos estamos refiriendo al periodo base, ¿no? Al periodo base. Entonces, en ese entendido, cuando nosotros afectamos las cantidades, el incremento de las cantidades por valores del periodo base, a eso se llama poder de compra, el poder de compra. Vamos a ver más adelante qué quiere decir quantum y qué quiere decir poder de compra. Estos son valores reales. En principio, lo que tienen que saber que quantum y poder de compra son valores reales, ¿no? O sea, aquí todo lo que estamos produciendo lo estamos midiendo a precios del año base. Y aquí un valor en el periodo base lo estamos afectando al incremento de las cantidades. Eso quiere decir que si se incrementan las cantidades, pero lo estamos midiendo con valores del periodo base, ¿no? Entonces, básicamente esto es lo que estamos haciendo, ¿no? Que el valor que tenemos nosotros para tener un valor real, lo que estamos haciendo es básicamente dividir un valor nominal entre un índice de precios multiplicado por 100, y a esto llamamos valor real, ¿no? Eso es el valor real. Y en ese entendido, entonces, hemos hecho un resumen aquí. Entonces, el proceso de deflactación no es más que convertir los valores nominales en valores reales, y este valor real tiene básicamente dos interpretaciones, que se llama quantum, o sea, todo lo que producimos ahora lo estamos valorando a precios del año base, y tiene además otra interpretación que se llama poder de compra, y este poder de compra no es más que la medición, ¿no? de los incrementos en las cantidades por valores del periodo base también, ¿no es cierto? Ahora, para que esto se entienda un poquito, el valor nominal y el valor real, aquí tenemos un ejemplito, dice, calcule el salario real del empleado para cada año con la siguiente información. Entonces tenemos desde el 10 hasta el 2015, y el sueldo nominal de un empleado, esto es lo que gana un empleado en cada periodo, 400, 480, 600, 680, 720 y 900. Ahora, el índice de precios, la base es el año 2015. Miren, el año 2015 es la base, 100%. ¿Se acuerdan con el empalme? Entonces se pueden encontrar estos valores hacia arriba, ¿no ve? Entonces, si es el índice de precios, entonces ustedes ya se acuerdan, el valor nominal dividido entre el índice de precios nos va a dar un sueldo real, ¿no es cierto? O sea, si esto es A y esto es B, dividimos A por B y lo multiplicamos por 100. Entonces divido 400 entre 36.5 por 100, me va a dar 1096. Otra vez, si aquí 480 dividimos entre 50.6 y multiplicamos por 100, nos va a dar 949. Si 600 dividimos entre 56.5, nos da 1062, luego 1117, 1039 y finalmente los 900 nos da 900. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Si ustedes se fijan, aquí podemos ver si realmente los salarios han crecido o simplemente no, ¿no es cierto? Fíjense, si en el periodo base el salario era 900, fíjense, los salarios anteriores eran mayores a 1000, inclusive mayores a 900. ¿Eso qué quiere decir? Que el salario real en estos periodos, en los 6 periodos que tenemos, el salario real ha disminuido, ¿no? Por ejemplo, el primer año el salario de este empleado, por ejemplo, era 1096. Han pasado desde el 2010 hasta el 2015 6 años, ahora su salario es 900, su salario real. Aunque términos nominales, miren,
fíjense, de 400 ha subido a 480, 600, 680, 720, 900, ¿no? Ha ido aumentando. En términos nominales, si podríamos sacar aquí en qué medida ha ido creciendo, ¿no es cierto? En qué medida ha ido creciendo, aunque estos son los valores, ¿no? Entonces, miren, en términos reales, el salario que está recibiendo ahora este señor de 900, a través de estos índices de precios, miren, su salario real en años anteriores era muchísimo mayor que el del 2015, que es el año base. Y aquí podemos ver cuándo es que ha ganado un salario real mayor. Por ejemplo, aquí el año 2013 tiene un salario mayor de 1.117 unidades monetarias, ¿no? Y podemos ir viendo que el 2010 tenía 1.096, el 2012 tenía 1.062 y el 2014 1.039. O sea, en los años que ha ido pasando, ha ido perdiendo básicamente ¿no? El salario real, ¿no? El salario real. Ahora, para que ustedes entiendan además un poquito qué significa salario real. A ver, si yo tengo 200 bolivianos, si yo tengo 200 bolivianos, y con esos 200 bolivianos es mi sueldo, digamos, ¿no? De un mes, 200 bolivianos. Y con esos 200 bolivianos yo puedo comprar un quintal de azúcar, ¿no? Un quintal. Entonces, mi salario puede comprar un quintal de azúcar. Bueno, llega el siguiente periodo y me, me pagan a mí, digamos, me siguen pagando los 200 bolivianos, pero el azúcar ya no vale 200 bolivianos. Voy a exagerar un poco. El azúcar ahora vale 300 bolivianos. 300 bolivianos. Y de mí mi salario sigue siendo los 200. ¿No ve? Entonces, si yo divido 200 entre 300 y lo multiplico por 100, eso me va a dar 50%. ¿Eso qué quiere decir? Que los precios se han incrementado en 50% y mi salario ya no puede comprar pues el quintal enterito. Solamente va a poder comprar a ver, si el quintal valía 200, ¿no ve? Y ahora el quintal vale 300 bolivianos, eso quiere decir que solamente yo voy a poder comprar medio quintal nomás ya, ¿no? O sea, si los precios han subido en un 50% y mi salario no ha subido nada, entonces yo voy a poder comprar con mi salario medio quintal, ya no voy a poder comprar un quintal entero, ¿no? Entonces, eso quiere decir salario real. ¿Cuánto vamos a comprar nosotros ahora midiendo, ¿no? El bien que estamos queriendo comprar a precios del año base, ¿no? Entonces, si en el año base un quintal valía 200 y mi salario era 200, pasa un año, ahora el quintal de azúcar vale 300 y mi salario sigue valiendo 200. Entonces, ¿cuánto de ese azúcar puedo comprar? Ya no voy a poder comprar pues, el quintal, ¿no? Voy a poder comprar solamente la mitad porque el quintal de 200 ha subido a 300. Y yo con 200 ya no voy a poder comprar el quintal entero. Entonces, hay una pérdida del poder adquisitivo o del salario real, decimos, ¿no? En este caso, por ejemplo, en este ejemplo del sueldo nominal de este empleado, miren, su sueldo en términos reales, que era 1.096, 900, 1.062, 1.017, 1.039, baja hasta 900. Ahora, lógicamente, ¿con cuál de estos salarios compraba más? Ahí uno concluye y dice, el 2013, que tenía un salario nominal de 680, que en términos
reales se convierte en 1.117, quiere decir que el año 2013 tenía un salario real mayor que todos los años y aquí podía comprar más cosas con su salario real, ¿no? Aquí. En cambio, el año 2015 va a poder comprar menos cosas porque su salario real de 1.117 ha bajado a 900. Hay 217 unidades monetarias menos que está ganando el año 2015, ¿no? Entonces, miren, es importante trabajar los índices de precios. ¿Para qué? Para ir convirtiendo valores nominales en valores reales, ¿no? O sea, ¿cómo voy a convertir un valor nominal en un valor real? ¿Cómo voy a convertir un valor nominal en un valor real? Simplemente el valor nominal lo divido entre el índice de precios, multiplico esto por 100 y ese es el valor real, ¿no? Esta formulita es muy importante, ¿no es cierto? Para que ustedes puedan determinar valor o puedan convertir valores nominales en valores reales. Es decir, toda esta teoría que estamos viendo termina en esto. ¿Cómo logro tener un valor nominal? Simplemente divido el valor nominal entre un índice de precios y multiplicado por 100, ¿no es cierto? Entonces, esa es la explicación. Ahora, eso hemos visto en términos de salarios, por ejemplo, pero ¿qué pasa si nosotros trabajamos con el Producto Interno Bruto? ¿Cómo se deflacta el Producto Interno Bruto? Aquí estamos, ¿se acuerdan? Estamos trabajando deflactación. La deflactación consiste en convertir valores nominales en valores reales. ¿Y cómo nosotros deflactamos el Producto Interno Bruto? El deflactor implícito del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿se acuerdan? Esta es la ecuación del Producto Interno Bruto, ¿no? La ecuación del Producto Interno Bruto. Pero ¿yo cómo logro tener un PIB real? Porque son valores nominales nada más, ¿no? Este es un PIB nominal, consumo nominal, inversión, gastos, exportaciones, importaciones nominales son. ¿Cómo convertimos nosotros estos valores nominales en valores reales? Entonces, ¿se acuerdan? ¿Cómo convierto un valor nominal en un valor real? Simplemente tendré que dividir cada componente del PIB entre un índice adecuado a la variable que vamos a tratar. Por ejemplo, el consumo. ¿Cómo convierto el consumo nominal en un consumo real? Simplemente el consumo yo voy a dividir entre el índice de precios al consumidor, porque el consumo, la variación de precios del consumo se mide con el índice de precios al consumidor, ¿no? El IPC. ¿Cómo vamos a medir los gastos del gobierno? Aquí falta eso, ¿no? Hay que volver a trabajar. Bien, entonces aquí habría que aumentar los gastos reales, ¿no? ¿Cómo voy a encontrar el gasto real, o sea, del gobierno? Simplemente dividiré los gastos que tiene el gobierno entre un índice de precios adecuado al gasto. ¿Y cuál sería ese índice? Va a ser el IPC también, ¿no? ¿Cómo voy a encontrar una inversión real? Entonces tendré que dividir la inversión nominal entre un índice adecuado a la inversión. Y un índice adecuado a la inversión va a ser el índice de precios de capital, ¿no? O sea, este indicador hay que tomar en cuenta para la inversión. Lógicamente, si voy a invertir o si tengo un valor nominal en la inversión, no lo voy a dividir entre el índice de precios al consumidor, ¿no? Porque la inversión es totalmente diferente al consumo, por ejemplo. Y si yo quiero convertir la inversión nominal en una inversión real, dividiendo entre el índice de precios al consumidor,
estaría equivocándome, ¿no? Porque inversión y consumo son totalmente diferentes. Por ejemplo, ¿cómo determinamos las exportaciones reales? Divido la exportación nominal entre un índice adecuado a la exportación, por tanto tendremos que tener un índice de precios de exportación. Y lo mismo tendremos para las importaciones. Si dividimos la importación nominal entre un índice adecuado a la importación, que sería un índice de precios de importación, vamos a tener una importación real. Por tanto, ¿no? Aquí vamos a tener que la suma, ¿no? Del consumo real, la inversión real, los gastos del gobierno real, más las exportaciones reales, menos las importaciones reales, nos van a dar el Producto Interno Bruto real. Ahora dice, ¿cuál deberá ser el deflactor del PIB para que el valor real resultante PIB coincida con toda esta suma? Entonces vamos a tener, miren, si el consumo dividimos entre un índice de precios adecuado, IPC, la inversión dividimos entre un índice adecuado, el índice de precios de capital. Las exportaciones dividimos entre un índice de precios de exportaciones y las importaciones entre un índice de precios de importación. Y el PIB vamos a dividir entre un índice de precios adecuado al PIB, ¿no? Adecuado al PIB. Y de aquí nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué tal si despejamos estito? Despejamos estito del denominador. ¿Qué tal si despejamos estito? Estito estamos, esto quiero despejar. Y aquí tengo el índice de precios del PIB. Entonces, si esto lo llevo al otro miembro, como está dividiendo, va a multiplicar y todo esto que está multiplicando va a pasar a dividir. Ahí está. O sea, al PIB, todo esto va a venir a dividir por 100. Este índice de precios multiplicado por el PIB, ¿no? Que no es más que una media, si ustedes se fijan, esta no es más que una media geométrica, ¿no? Si ustedes se fijan, si yo divido el PIB entre cada uno de sus componentes, pero en términos reales, ¿no? En términos reales, a esto vamos a llamar el deflactor implícito. El deflactor implícito. O sea, este índice de precios multiplicado por el PIB, este es un índice adecuado para convertir un valor nominal no, el deflactor implícito vamos a tener, dividiendo simplemente el PIB nominal. Si ustedes se fijan, lo que está aquí en el denominador es el PIB real. O sea, aquí en otros términos, el deflactor implícito no es más que la división, ¿no? Del PIB nominal y el PIB real. Eso es lo que hemos ido calculando aquí, ¿no? Este índice de precios, si lo llevo si despejamos de esta igualdad, de este índice, entonces al ir a esto, a multiplicar a esto, lo que está multiplicando va a pasar a dividir. Y entonces aquí tengo el PIB nominal. Bien, entonces lo que estamos viendo es el deflactor implícito del Producto Interno Bruto. Y entonces hemos partido de lo siguiente, ¿no? Hemos dicho el PIB nominal es igual al consumo más los gastos del gobierno, más la inversión, más las exportaciones y menos las importaciones. Si yo quiero tener el PIB real, entonces tendré que tener un consumo real, un gasto real, la inversión tendría que ser también real, las exportaciones y las importaciones debemos expresar en términos reales. ¿Y cómo obtengo un consumo real? Si solamente tengo aquí el consumo nominal. Entonces, hemos dicho, el consumo real no es más que la división del consumo nominal entre un índice de precios adecuado al consumo, que entonces era un índice de precios de consumo. Los gastos del gobierno real será el gasto nominal
dividido entre un índice de precios adecuado al gasto, que también es el IPC, ¿no? Pero si ya trabajamos la inversión real, esto va a ser igual a que a la inversión nominal dividido entre un índice de precios adecuado a la inversión, que sería un índice de precios de capital. Para las exportaciones reales, también las exportaciones nominales dividiremos entre un índice de precios adecuado a la exportación, que sería el índice de precios de exportación, y las importaciones, que también serían las importaciones nominales dividido entre un índice de precios de importación. Por tanto, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? El consumo real no es más que el consumo entre el índice de precios al consumo, los gastos del gobierno entre el índice de precios también al consumo, la inversión entre un índice de precios de capital, más las exportaciones entre un índice de precios de exportación y menos las importaciones entre un índice de precios de importación. Esto tendría que ser igual a un PIB real. ¿Y cómo yo encuentro el PIB real? Simplemente dividiré el PIB nominal entre un índice de precios adecuado al Producto Interno Bruto, adecuado al PIB, ¿no? Eso es lo que hemos ido indicando. Ahora, si de aquí ahora despejamos este término, entonces lo voy a llevar aquí a multiplicar, ¿no ve? Y lo que está multiplicando, todo esto que está multiplicando va a ir a dividir. Por tanto, voy a tener lo siguiente. Voy a tener que el índice de precios que multiplica el Producto Interno Bruto ha de ser igual a que, si ustedes se fijan en el numerador vamos a tener el PIB nominal, y en el denominador vamos a tener el consumo entre el índice de precios al consumo más los gastos del gobierno entre un índice de precios de los gastos del gobierno, más, perdón, este es el índice IPC, ¿no? Más la inversión entre un índice de precios de capital, más la exportación entre un índice de precios de exportación y menos las importaciones sobre un índice de precios de importación. Este cociente, que no es más que una media armónica, es para nosotros el deflactor implícito. O sea, este índice de precios adecuado al Producto Interno Bruto se llama deflactor implícito del Producto Interno Bruto. Y si ustedes se fijan, entonces el deflactor implícito, ¿cómo lo puedo ir resumiendo? Ha de ser el PIB nominal en un periodo dado. Y si ustedes se fijan, lo que está en el denominador es consumo real, gasto real, inversión real, exportación real, importaciones reales. Todo esto para nosotros es el PIB real en un determinado periodo. Entonces, el deflactor implícito, ¿cómo lo vamos a calcular? Simplemente dividimos el PIB nominal entre el PIB real en un determinado periodo. ¿No? Lógicamente, siempre vamos a multiplicar esto por 100, si no, nos va a dar valores que no son los adecuados, digamos. Entonces, el deflactor implícito es el cociente del PIB nominal entre el PIB real, ¿no? Ahora, de aquí yo puedo ir, bueno, pero antes, ¿qué quiere decir deflactor implícito entonces? ¿Qué es el deflactor implícito? El deflactor implícito calcula la variación de precios promedio de toda la actividad económica del país. O sea, el deflactor implícito calcula la variación de precios promedio de la actividad económica en un país. O sea, ya no estamos hablando de solamente una variable, ¿no ve? Estamos hablando de todas las variables que utilizamos en la economía. Por tanto, el deflactor implícito, ¿cómo lo vamos a interpretar? Vamos a interpretar el deflactor implícito como, ¿no?, el incremento de precios promedio o la variación de precios promedio, ¿no?,
de la actividad económica en el país. Porque ¿qué es el PIB? Es la variación, bueno, es el valor de todos los bienes y servicios, ¿no? Que se producen en la economía para el consumo final. Entonces, miren, estamos hablando ya de la actividad económica en el país y la actividad económica en el país se mide a través del Producto Interno Bruto, ¿no? Y entonces el deflactor implícito nos va a calcular la variación de precios promedio, variación de precios. No puedo decir incremento, ¿no? Porque incremento quiere decir que va a haber aumento. Eh, Tampoco puedo decir decremento porque podría haber, pues no siempre va a haber disminución. Entonces decimos el deflactor implícito es la variación de precios promedio. Cuando digo variación, este puede aumentar o puede disminuir. Está variando, ¿no ve? Entonces el deflactor implícito es la variación de precios promedio de la actividad económica en un determinado país. Entonces de esta manera se va calculando el Producto Interno Bruto, el Producto Interno Bruto, ¿no? O el deflactor implícito tomando en cuenta la actividad económica del país. Eso es lo que habíamos ido viendo con precisamente con estas formulitas, ¿no? Este es una media armónica, promedio armónico de los deflactores componentes, dice. Ahora, el, el deflactor implícito, entonces, miren, es el PIB nominal entre el PIB real, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si la restricción fuera de otro tipo? Por ejemplo, que podamos sumar valores agregados sectoriales. ¿Qué tal si tomamos valores agregados sectoriales? Entonces, miren, podemos ir a ver con esto, ¿no? Si tenemos el PIB en el A, del sector I en el año J, fíjense, el PIB IJI representa al sector de la economía I y la J representa el año. Si tenemos el Producto Interno Bruto del sector I en el año J y tenemos un índice de precios del sector I en el año J, entonces, ¿cómo sería el PIB real? El PIB real sería del sector I en el año J, sería simplemente dividir los PIBs, ¿no? De cada uno de los sectores I en el año J entre un índice de precios del sector I en el año J multiplicado por 100. Si se suman todos los productos reales de cada uno de los sectores J, perdón, en el año J, se tiene el Producto Bruto Real en el año J, o sea, donde I podría ir valiendo 1, 2, 3 hasta L, representa el número de sectores. Por otra parte, el Producto Bruto Real en el año J, el Producto Bruto Real en el año J se obtiene deflactando el Producto Interno nominal, lógicamente por el deflactor implícito, conceptos todos referidos al periodo J, es decir, el PIB real del sector I en el año J no es más que la división del PIB del sector I en el año J dividido entre un índice o entre el deflactor implícito del sector, bueno, el deflactor implícito, esto está mal, ¿no? Del sector I en el año J. Aquí hay lamentablemente, hay algunas fallitas todavía. Esto debería ser así. Entonces, miren, el PIB real del sector I en el año J no es más que la división, ¿no? Del PIB del sector I en el año J, el PIB nominal, entre el deflactor implícito. Esto también está, esto es...
Eso debería ser así, ¿no? Entonces, para encontrar el PIB real, simplemente dividimos los PIBs nominales de cada sector en el año J entre el deflactor implícito del sector I en el año J. Reemplazando en la igualdad anterior, o sea, si nosotros tenemos, si este PIB real, ¿no? ¿Cómo yo puedo expresar? De esta forma, ¿no ve? Esta es la suma, ¿no es cierto? ¿De qué? De los PIBs de cada uno de los sectores en el año J entre el, miren aquí el deflactor implícito, ¿cómo convierto yo el PIB? Entonces voy a buscar índices de precios para cada uno de los componentes del PIB, ¿no? O sea, si yo este PIB tomo en cuenta en cada uno de los sectores en un determinado año, cada uno de esos sectores tendré que dividir entre un índice de precios adecuado al sector, ¿no es cierto? Ahora, si de aquí despejamos el deflactor implícito en un determinado año, si yo quiero encontrar el deflactor implícito para un determinado año J, entonces lo único que hacemos, el deflactor implícito se va a venir aquí a multiplicar y lo que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, el deflactor implícito en un determinado año ha de ser igual a ¿qué? Al PIB nominal, ¿no? En un determinado año, dividido entre, este es el PIB real, este es el PIB real de un determinado sector en un determinado año. Entonces, el deflactor implícito en el año J, miren, otra vez es el PIB nominal dividido entre el PIB real, ¿no? Si nosotros tomamos en cuenta diferentes sectores de la economía, por ejemplo, si tomamos sectores como el sector agrícola, el sector industrial, el sector servicios, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sumar simplemente los PIBs de cada uno de los sectores en un determinado año y para que se convierta en un PIB real, dividimos entre sus índices de precios, ¿no? Y entonces aquí esta suma, el PIB en el año, en un determinado año, no es más que la suma de los PIBs de cada uno de los sectores en ese año. Claro, si yo sumo los PIBs, ¿no? De cada uno de los sectores y en un determinado año, si sumo todo esto, voy a tener el PIB, ¿no? En ese año. Claro, si yo sumo el PIB del sector agrícola, del sector industrial, del sector servicios, etcétera, sumo todos esos PIBs, lógicamente voy a tener el PIB total, pero en el año J, en un determinado año. Y aquí tenemos un ejemplo, supongamos que la actividad económica ha sido dividida en 4 sectores para los cuales se dispone de la siguiente información, dice. Aquí tenemos los productos nominales, aquí tenemos los índices de precios, y entonces tenemos el año base es el año 2014, y entonces hay que convertir todo esto, dice, a ver, ¿qué tenemos aquí? Supongamos que la actividad económica ha sido dividida en 4 sectores, para los cuales se dispone de la siguiente información. Esta es la información. Deflactando el producto de cada sector por el índice de precios correspondiente, se tendrán los productos reales de cada sector. Y entonces tenemos, ¿no? Este es el producto real, ¿no? Aquí teníamos el producto nominal y ahora vamos a encontrar el producto real. ¿Cómo hacemos eso? Para el año base, los productos no van a cambiar, ¿no es cierto? Ahí están 200, 300, 200, 500 y tenemos 1500 en total. A 1200 en total, ¿no? A ver, 500 y 1200, 500, 1200. En el año base los valores no cambian, ¿no es cierto? Porque no hay variación de precios. Porque esa es la base además, ¿no ve?
Para el año 2015, ¿qué hacemos? Estos 300 lo dividimos entre 130 y lo multiplicamos por 100 y nos va a dar 230,8. Para el siguiente año, 350 dividimos entre 110 y lo multiplicamos por 100 y eso nos da 318,2. Para el siguiente año, 250 dividimos entre 120 y lo multiplicamos por 100, eso nos da 208,3. Y luego estos 600 dividimos entre estos 110 y multiplicamos por 100. Eso nos va a dar 545. Y la suma de todo esto nos da 1308, ¿no? O sea, fíjense que estos 500 estos 600 que habían, como ha habido un incremento de precios del 10%, por tanto, estos 600 se han convertido en 545 nomás ya, ¿no ve? Y todos estos valores, pues no, miren, los 300, porque ha habido una subida de precios, estos 300 se ha vuelto 230. Estos 350, ha habido un incremento del 10%, se convierte en 318. Estos 250, hay aquí un incremento del 20% y se convierte en 208. Y estos 600, ¿no? Hay un incremento del 10% y se convierte en 545. Entonces, la suma de todo esto es 1302,8, ¿no? Y para el siguiente año hacemos lo mismo. 400 dividimos entre 150 multiplicado por 100 nos da 265. O sea, los 400 se han convertido en 266 en términos reales, ¿no? Otra vez esos 400 dividido entre 120 nos da 333, 300 entre 130 nos da 230 y 700 dividido entre 120 nos da 583. La suma es de 1414. Miren que el PIB en términos nominales, miren, sube de 1200 a 1500 a 1800. Hay un buen crecimiento, ¿no? Pero en términos reales, ¿qué es lo que está sucediendo? De 1200 sube a 1300 y a no a 1500, ¿no? Y luego de 1200 a 1800 sube, de 1200 sube a 1400 nada más. ¿No es cierto? ¿Por qué hay por qué los PIBs reales disminuyen? Porque hay incrementos de precios, ¿no? Miren, ha habido incrementos del 30, 10, 20, 10, 50, 20, 30, 20, ¿no ve? Entonces hay incrementos de precios. Imagínense, por ejemplo, estos 400, si hay un incremento del 150%, miren, casi se vuelve la mitad, 266,7, ¿no? Ahora, para calcular el deflactor implícito, ¿qué tenemos? Tenemos que dividir el PIB del periodo del año dado entre el PIB real del periodo dado también, ¿no ve? Entonces tenemos el PIB nominal para cada periodo. El deflactor implícito en este caso nos están dando, tenemos 100, 115 y 127. Bueno, no, hemos calculado esto, ¿no? ¿De dónde ha salido esto? Simplemente hemos dividido, ¿no? El PIB nominal entre el PIB real. Y entonces, aquí está el PIB nominal dividido entre el PIB real, nos va a dar 1200 entre 1200 multiplicado por 100, ahí está, ¿no? Con esto estamos trabajando. Y eso nos da, multiplicado por 100, nos da 100. ¿Qué quiere decir esto? Que en el año 2014, en el año base, el deflactor implícito es cero, pues, ¿no? Porque, ¿se acuerdan? Estamos como base, damos siempre el valor de 100. O sea, el incremento de precios en el año 2014, que es el año base, el incremento de precios promedio de la actividad económica del país es cero. Ahora, si dividimos el PIB nominal 1.500 para el siguiente año entre el PIB real 1.300, nos va a dar 115,1. ¿Qué quiere decir esto? Que entre el año 2014 y el año 2015, el incremento de precios promedio en la actividad económica del país ha sido del 15,1%, ¿no? Y en el siguiente año, 1.800 dividimos entre 1.414
y eso nos da, 127,3. Esto quiere decir que el incremento de precios promedio entre el año 2014 y el año 2016 es del 27,3%. Entonces hay un incremento de precios promedio, ¿no? De la actividad económica del país, y eso mide el deflactor implícito. Aquí hay otro ejemplo que luego me gustaría que ustedes ya lo vayan revisando y lo vayan haciendo, ¿no? Y aquí tienen una practiquita que en realidad es una práctica que ustedes están haciendo, y esto lo pueden ir, para estudiar un poquito, pueden ir trabajando estos ejercicios que tienen en el tema, ¿no? Y hasta aquí tenemos los índices de precios, ¿no? Hemos ido viendo los índices de precios y hemos visto la deflactación, ¿no? Eh, hemos ido viendo también cómo podemos calcular los índices de cantidades y los índices de valor. Esa practiquita lo están haciendo ustedes. Ahora, para terminar este tema, tenemos que entrar a esto que se llaman los índices de comercio exterior, ¿no? Ahora, ¿qué son los índices de comercio exterior? Dice, para abordar el intercambio de bienes y servicios con el resto del mundo, es indispensable cuantificar índices acerca de precios, cantidades, valores, etcétera, relacionados con exportaciones e importaciones, ¿no? Ahora, un primer indicador se llama el índice de la relación de términos de intercambio, se llama el IRI. IRI. ¿Cómo se calcula el IRI? El IRI no es más que la división del índice de precios de exportación entre el índice de precios de importación multiplicado por 100. O sea, dividimos los índices de precios de importación y los índices de precios de exportación, lo multiplicamos eso por 100. A eso llamamos el IRI. Ahora, en términos económicos, ¿qué quiere decir IRI? Está aquí, ¿no? Responde a la siguiente interrogante, dice. ¿En qué proporción ha aumentado o disminuido el número de unidades que deben exportarse para financiar la importación del mismo volumen de productos que se introducía en el país en el año base? Por ejemplo, digamos, nosotros hemos importado este año en Bolivia, digamos, $1.000 millones, ¿no? Y entonces, con el IRI, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a medir en qué proporción ha aumentado o disminuido, ¿no?, el número de unidades de exportación que tienen que financiar un mismo volumen de bienes en el periodo base. Es decir, miren, para poder importar, lo primero que tengo que hacer yo es exportar, ¿no ve? Entonces, si yo estoy importando $1.000 millones, ¿cuánto tengo que exportar yo para para poder importar $1.000 millones? Y entonces, para eso tengo que calcular este índice, que se llama el índice en la relación de precios de intercambio, ¿no? A eso llamamos índice de la relación de términos de intercambio, habíamos puesto, pero es índice de la relación de precios, debería ser aquí. Pero a ver, lo dejaremos ahí. Ahora, esto tiene una interpretación, ¿no? O sea, yo puedo expresar esto como el índice de precios de exportación entre el índice de precios de importación por 100. O sea, el IRI yo puedo trabajar de esta forma. Ahora, ¿qué pasa si al dividir el índice de precios de exportación y el índice de precios de importación sea mayor que 1? O sea, si las exportaciones son mayores que las importaciones, si estos índices son mayores, el índice de exportación es mayor que el índice de importación, o sea, si el IRI es mayor que 1,
Claro, si esto es mayor, divido esto, entonces va a ser mayor que 1. O sea, los precios de exportación son mayores que los precios de importación. Tenemos una situación favorable. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que si los precios de exportación son mayores que los precios de importación, estamos en una situación favorable, pues, ¿no? Entonces, estamos en una situación favorable. Vamos a ir calculando indicadores en ese sentido. ¿Qué pasa si el IRI fuera igual a 1? O sea, los precios de exportación son iguales a los precios de importación. Aquí, cuando los precios de exportación y de importación son los mismos, entonces la economía no tiene mayor problema, ¿no es cierto? Porque estaríamos en un equilibrio cuando los precios de exportación y los precios de importación son iguales, pues, ¿no? Si son iguales, esta relación de precios de intercambio nos va a dar uno. Pero cuando la situación es desfavorable o para nosotros va a ser complicado, digamos, cuando el IRI sea menor que 1, cuando los precios de exportación sean menores que los precios de importación. Es una situación desfavorable. O sea, va a haber un incremento de precios para la importación, ¿no? Entonces, en estas tres situaciones podemos estar. Ahorita, ¿en qué situación estamos los bolivianos? Eh, en términos de minerales, estamos en esta situación, en esta primera, ¿no? Los precios de exportación han aumentado bastante en términos de minerales, ¿no? O sea, nuestros minerales están siendo cotizados bien o más, por ejemplo, los precios del estaño, del wolfram, de la plata, ¿no ve? O sea, de los minerales que estamos exportando están bien. Ahorita los precios de exportación son favorables, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el IRI, el índice de precios, el índice en la relación de precios de intercambio es mayor que 1. Pero no estamos favorables en otros sectores, por ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, los bienes de consumo que se están trayendo, eh, a ver, que se están trayendo, por ejemplo, desde China, y básicamente cuando trabajamos bienes, un poquito bienes de capital, aunque el gobierno ha aprobado un decreto, ¿no? Que no se va a cobrar aranceles de importación, especialmente en maquinaria y equipo, pero en otros bienes sí, ¿no? Y donde, por ejemplo, el IRI para nosotros ha sido desfavorable, ha sido, por ejemplo, en las hortalizas, ¿no? En las legumbres, por ejemplo, hemos tenido mucha importación, por ejemplo, del Perú especialmente, y ahora lo que se ha hecho con el gobierno es subir aranceles a esos bienes, a la cebolla, zanahoria, cebolla fundamentalmente y papa, ¿no? ¿Por qué el gobierno ha subido precios ahí? Porque estaban entrando muy baratos los precios de la cebolla y de la papa, y nuestros productores no pueden competir con esos precios. Entonces, para que puedan competir con esos precios, lógicamente tienen que tener el apoyo del gobierno y el gobierno no puede dar subvenciones pues, a ellos, ¿no? Entonces, lo que ha hecho simplemente es hacer subir los precios de la papa, de la cebolla, ¿no? Si es papa importada, entonces al precio que se esté importando le suben un impuesto más, ¿no? Ese es el arancel. Y eso ha logrado que los precios de la papa y de la cebolla de los peruanos ahora suban. Entonces, como ahora es más caro la papa y la cebolla peruana, entonces nuestros productores están más tranquilos y pueden vender, ¿no?
Aunque eso es en términos legales, pero en términos que no son muy legales, están trayendo pues, de contrabando, ¿no? La papa y la cebolla especialmente, y siempre son competidores pues con los productores, ¿no? O sea, cuando uno va al mercado y dices, la papa de dónde es peruana, y entonces, ¿cuánto está la arroba? 25 bolivianos, y si la boliviana está en 35, ¿de dónde vamos a comprar? Y lo mismo pasa con la cebolla, pues, ¿no? Entonces, el IRI, calcular el IRI, este índice en la relación de precios de intercambio es muy importante, ¿no? Es muy importante. Por tanto, este indicador es el que vamos a ir utilizando permanentemente. Entonces, con el IRI, lo que tenemos que preguntarnos básicamente es cuánto tengo que exportar, ¿no? Para seguir comprando lo mismo que estaba comprando en el año base, ¿no? Cuánto tengo que exportar para seguir comprando para seguir comprando lo que compraba en el año base. Entonces, eso es fundamental y eso nos va a mostrar el IRI, precisamente este IRI. El IRI, ¿cómo calculamos matemáticamente? Dividimos índices de precios de exportación entre el índice de precios de importación y listo, con eso ya es suficiente. Ahora, algo importante que debemos ir trabajando es el producto e ingreso bruto en las economías. Cuando estos valores se consideran valores constantes, ambas magnitudes no coinciden, ¿no? El producto real es una medida del valor de bienes y servicios debido al esfuerzo productivo interno. En cambio, el ingreso real está relacionado además con el intercambio con el exterior, puesto que parte de la producción de un país se exporta y parte de los insumos y bienes deben adquirirse del exterior. Por consiguiente, estas transacciones con el exterior afectan, porque la relación de precios de intercambio, la disponibilidad de bienes y servicios que satisfacen la demanda de la población, ¿no? A medida que se deteriora la relación de intercambio, hay una transferencia al exterior de una parte de nuestro producto interno. En valores constantes, entre ambos conceptos recibe el nombre de efecto en la relación de precios de intercambio, el EFI. Estamos entrando a ver otro indicador que se llama el EFI. Ahora, ¿qué es el EFI? En términos así económicos, significa que es capaz de agregar o quitar bienes y servicios al sistema o a la economía, ¿no? O sea, ahora miren, el ingreso interno, hemos dicho que en una economía eh, cesada, ¿no? El ingreso y el producto son exactamente iguales. Pero cuando estamos hablando de una economía abierta, el ingreso bruto y el producto interno bruto no son iguales. ¿Por qué? Porque el ingreso bruto ha de ser igual a que al producto interno bruto más menos los efectos el efecto en la relación de precios de intercambio, el EFI. O sea, en términos de ecuaciones, el ingreso interno bruto real va a ser igual al PIB más este EFI. El problema es que tenemos que averiguar qué es el EFI, ¿no? Tenemos que saber qué es el EFI. Y para saber qué es el EFI, entonces, primero esto, ¿no? ¿Dónde EFI? Poder de compra de las exportaciones menos el quantum de exportaciones, es decir, el EFI, ¿cómo se calcula? Es el poder de compra de las exportaciones menos el quantum. ¿Y qué es además, PEX, el poder de compra de las exportaciones es el quantum de exportaciones por el índice en la relación de precios de intercambio, o sea, el PEX. ¿Cómo calculamos este PEX? Es el quantum de las exportaciones multiplicado por el IRI, por el índice de precios en las relaciones de intercambio. Si sabemos que el IRI es índice de precios de exportaciones entre el índice de precios de importación, entonces el quantum es igual a ¿qué? El quantum, ¿dónde está? El quantum no es más que las exportaciones nominales entre el índice de precios de exportaciones, ¿no? O sea, ¿cómo medimos el quantum? Simplemente dividiendo la exportación nominal entre la
entre el índice de precios de exportación. Si nosotros en este PEX reemplazamos estos dos valores, miren, el primero, aquí tenemos el quantum, es exportación sobre el índice de precios de exportación, y el IRI, índice de precios de exportación sobre índice de precios de importación. Aquí podemos simplificar, ¿no? El índice de precios de exportación con el índice de precios de importación, y esto es exportación sobre el índice de precios de importación. Quantum significa que ya está deflactado, ¿no ve? El quantum, aquí estamos deflactando, pues, ¿no? El valor nominal lo estamos convirtiendo en un valor real, eso es quantum. Y tiene una interpretación básicamente física, ¿no? Valor de las exportaciones a precios constantes. O sea, el quantum no es más